Y bueno, justo ahora Janina nos va a compartir un poco sobre la película, el proceso. Después de escucharla yo abriré como algunas preguntas. Así que antes de darte la palabra quisiera felicitarte una vez más por la película. Desde la Cátedra Bergman y también como artista escénica, yo le decía a Janina que es muy inspirador el despliegue de herramientas, dispositivos, discursos estéticos y políticos que se entrelazan desde la película. Así que bueno, muy emocionada ahora de escucharte y de tener esta segunda apertura del proceso. Muchísimas gracias. Pues sí, quisiera hablar un poco sobre el proceso de la creación de la película y qué cuestionamientos me guiaban y qué estrategias encontraba en el teatro independiente justo para relacionarse con distintos públicos o esto de posicionarse contra la derecha, contra los ataques de la libertad artística y contra la polarización ideológica. Y luego, como dijiste, que podemos con mucho gusto recurrir a algunos ejemplos concretos o preguntas de ustedes. La película es la segunda película que hice para el Fondo de Artes Escénicas, que es la entidad estatal a nivel federal que apoya el teatro independiente en Alemania. La primera película fue en 2022, se llamaba Dennoch, que es como a pesar de o sin embargo, que era sobre la situación de las artes independientes, donde se trataba más bien de demostrar la relevancia de las artes escénicas como motor de transformación social, entre otras cosas, para conseguir apoyos en tiempos de pandemia. Y entonces, para la segunda película, el enfoque inicial debía estar en los públicos, como preguntando, después de haber demostrado como las obras de la escena, qué reciben de ellos los y las espectadores, por decirlo así, o también cómo alcanzamos nuevos o distintos públicos, no solamente después de COVID, pero también obviamente después de los teatros cerrados. Entonces, fue en mayo de 2023 que comencé la investigación y primero empecé a buscar como nuevas formas o formatos de involucrar al público o de dirigirse al público, como estos formatos de participación que vimos mucho, que como había como muchos nuevos modelos de involucrar al público. Y después busqué también a lo largo como de diferentes ejes temáticos como oeste, ciudad, campo, joven, viejo, o diferentes géneros que me interesaban también, o también de escalas como obras de gran escala o pequeños. Y esta vez también tenía como un gran interés en el espacio rural, porque pues, obviamente en el campo existen otras estratégicas y otras también condiciones de trabajo artístico que en los grandes centros como de Berlín o de Hamburgo. Y también tienen utilizan otras estéticas, otras formas de involucrar a los públicos. Y para mí, por ejemplo, eso del teatro cívico, que vemos que todo un pueblo monta una obra y participan desde niños hasta gente vieja. O también pues, el teatro en dialecto, que también son formas de teatro que tienen muchísima tradición en Alemania, yo no los conocía antes, pero que también han cambiado en el contenido ahorita, como que, con los mismos como estrategias, pero con otros contenidos, entonces involucrando a todo un pueblo. Pero en el transcurso, empezamos a filmar en verano 2023, que fueron los primeros, como lo que se ven en el campo en verano. Pero en el transcurso de las grabaciones, el Fondo de las Artes Escénicas vio o se hizo evidente para ellos que el tema más urgente más bien era tratar de cómo posicionarlos contra la creciente derecha, justamente cómo defender y promover la democracia en tiempos de agresiones contra la diversidad, contra la cultura, contra el arte. En tiempos de esta polarización y ya había como muchos casos de libertad de expresión agredida y que entonces se dieron fue el hecho de que la batalla contra la ultraderecha debería ocupar el lugar central en las políticas culturales, entonces también en esta película.
Entonces, porque la situación alarmante ya la tenemos a la vista, porque a nivel federal, si ahorita tuviéramos elecciones a nivel federal, 27% de la población votarían ahorita por la AfD, que es la Alternative für Deutschland, que es el partido oficialmente reconocido como ultraderecha. Entonces, el 27%, que es más que cualquier otro partido, el partido que sigue son los conservadores, que tuvieran 24%. Entonces, realmente se puede decir que casi un tercio de la población votaría por un partido, como digo, reconocido oficialmente por el Estado alemán como partido de extrema derecha. Y en algunos estados, y no solamente en el este, pero también muchos en la parte de Alemania este, alcanzan hasta 40%. Entonces, ahí sí hay consecuencias en las políticas culturales, consecuencias en la convivencia, en las visiones. Y lo que vemos en los casos también de que cada vez la gente es más inhibida de agredir físicamente también, Entonces, pues por todo eso reenfocamos toda la investigación y intentamos también vincular el material que en algunas partes que tuvimos, como vincularlo con el contexto de la defensa de la democracia, digamos, y situando las obras teatrales en este contexto. Y ahí empezaba a buscar especialmente, o me interesaban especialmente como formatos, como lo vemos, de participación del público, justamente viéndolo como una estrategia de empoderamiento, o puestas en escena que también por su contenido se inscriben en este contexto, como que algunas obras que diseñan como contramodelos de mundos que contradicen las ideologías de la derecha, justamente obras que tratan como temáticas queer, que son inclusivos, que representan una sociedad diversa, o también obras que tematizan es justamente el giro a la derecha en la sociedad, o que revisan los crímenes racistas como en el atentado de Hanau, o analizan, que eso fue también, para mí también muy interesante, obras que analizan la violencia de estos llamados años de las cabezas rapadas, que fueron los primeros años después de la reunificación, donde había muchos acontecimientos de violencia, hasta de asesinos contra gente, bueno, de las ultraderechas, no solamente contra migrantes, sino también contra gente que se vestía diferente. Y lo que pasa también es de que ya ahorita los niños de estos padres pues son los adultos ahorita, también gente que creció en todo ese ambiente que tampoco ha sido como revisitado o analizado. Entonces realicé como alrededor de 50 entrevistas y vi no sé cuántas producciones, y justamente el resultado es Blickwechsel, ¿eh? Y por último, lo que encontré fue que lo que tú dijiste también, esta amplia gama de enfoques que realmente me han impresionado, y creo que es muy importante abrirse también a las realidades fuera de las grandes ciudades, y que también fuera de las escenas teatrales o centrísticas, y también hay que salirse un poco de su propio entorno habitual, creo, y también salirnos de nuestras propias burbujas. Y lo que en el caso de Alemania pienso que hay que apoyar estas iniciativas que ya existen en muchas partes de lo que nosotros no nos conocemos, porque son como iniciativas de pocos fondos, de poca gente también, pero es la gente que lleva tiempo investigando, y como en las partes rurales, por ejemplo, y investigando y colaborando con la población para realmente ver con qué van a responder a sus necesidades, porque muchas veces son iniciativas que vienen de afuera, se están como una semana en algún lugar y regresan, pero realmente así tomarse el tiempo de adentrarse en los contextos de otras vivencias, de otros círculos sociales. Y creo que, como lo vimos, es un poco que hacen falta espacios de encuentro donde se pueda realmente negociar, experimentar o abrir también otras perspectivas. Y también que se vean o escuchan voces que normalmente no se escuchan. Y
también con respecto al público, creo que se puede confiar mucho más en el público de que aguante temas complejos, que aguante también interpretaciones ambiguas y también opiniones divergentes y que mantengamos estos espacios donde realmente nos encontramos, nos escuchamos y entendemos. Y no sé cómo sea el caso en México, en Alemania sí hay que defender estos espacios. En eso estamos, digamos, en la situación. Muchísimas gracias por ese mapeo. Justo a mí algo que me parece muy interesante es dentro de este panorama de proyectos que elegiste, que algo que me gustaría preguntarte es sobre el proceso de edición en los dos sentidos, ¿no? Por un lado, de edición fílmica, ese momento que creo que termina por definir mucho de lo que es la película. Y me contabas platicando que hicieron el ejercicio como de transcribir, ¿no?, la película. Entonces pienso que también hay un trabajo desde lo textual, ¿no?, que puede resultar muy interesante. Pero cómo de alguna manera todos estos proyectos aportan a la construcción de mundos posibles dentro del teatro, a la construcción de patria también, o sea, pensar el teatro como un espacio donde es posible ensayar, que es otro verbo que podríamos tomar del teatro y que se menciona en la película, ¿no?, como espacios para ensayar cómo encontrarnos como ciudadanía, para ensayar otros modelos de patria y de política, ¿no? Entonces cuéntanos un poco sobre después de ver las 50 producciones y toda la labor de investigación, ¿cómo fue ya cuando empezaste a trazar esta línea muy fina entre todos los proyectos que vemos en el documental? Es que el arte, o digamos, el oficio de edición es muy raro, porque muchas veces después ni siquiera podía explicar cómo fue. Okay. Porque no, muchas veces me veo películas y me pregunto cómo lo hiciste, y es como, en el buen caso son procesos muy orgánicos. Cuando trabajo también con editores, eso fue ya la segunda película que de este tipo que trabajamos juntos, también eso ayudaba mucho, creo, porque bueno, por un lado sí es como de cómo manejar todo el material, entonces sí con inteligencia artificial hacer todas las transcripciones, y en este caso también transcribía las obras de teatro, las puestas en escena, porque yo quería que las obras no funcionaran solamente como un ejemplo de ilustración visual, sino también formaran parte del texto, como de la obra, de que apoyen como en la narración también las obras de teatro. Y fue un ejercicio interesante cuando ya teníamos como un rough cut de transcribir todo el rough cut y leerlo, y así sí funcionaba como texto, de que las entrevistas se juntaban bien con las escenas teatrales. Y fui mucho de try and error también, porque creo que muchas veces como es tanto material, por un lado son tantos aspectos tan diversos, como de repente si tú lo pones algo ahí y no funciona, te das cuenta que no funciona, entonces por un lado hacíamos las cápsulas mismas, así de cada teatro, y luego como hicimos muchos intentos, versiones de alinearlas, y sobre todo también como de cuando hablar pues explícitamente de la ultraderecha o de la amenaza, o cuanto más ir por lo poético. Entonces no fue tanto tiempo, porque no tuvimos tanto tiempo, pero fue mucho intentar, y es chistoso, es interesante, porque rápidamente te das cuenta si funciona o no, muchas veces, así, no siempre, ¿verdad? Entonces, sí, y bueno, algunos de los mecanismos que fui yo mapeando dentro de las obras tienen que ver con líneas de la escena, ¿no?, contemporánea, como el teatro documental, que está muy presente, tanto aquel que decide que sus performers, quienes habitan la escena, sean las propias personas que testimonian
sobre su realidad como quien escribe o hace ficción desde el tiempo presente y la realidad contemporánea. También, por supuesto, el teatro participativo, lo que podríamos enmarcar como dramaturgia de instrucciones, ¿no? Que creo que también es un mecanismo que permite mucho ensayar la participación ciudadana desde el teatro callejero o el teatro cívico que comentabas, ¿no? Y luego estos ejercicios bellísimos de sumar en los procesos de gestión cultural, que son el jurado y dentro de la curaduría a la ciudadanía, y dentro de la ciudadanía a quién, ¿no? Que es el caso del Consejo Consultivo de Infancias y también el jurado como popular, diría, como el jurado del pueblo que elige qué programar, ¿no? Eso como por marcar algo de este mapeo. Y también viendo la película, yo sentía que podía, o sea, que era muy esperanzador para mí pensar que esa era la escena alemana, ¿no? Pero me queda claro que hay mucho detrás, o sea, hay muchos otros proyectos que se quedan fuera y que trabajan desde otras líneas, ¿no? Y lo mismo también pasa en México, ¿no? Entonces pensaba también en las compañías que trabajan en el país y que también hacen uso de estas estrategias para establecer un diálogo con el presente, ¿no? Hablábamos de las compañías que hacen teatro documental, como Teatro Línea de Sombra, como Las Lagartijas Tiradas al Sol, como Un Colectivo, como La Compañía Opcional, ¿no? Como el trabajo que hacen, que aquí están Laura Uribe y Sabina en LAS, ¿no? Entonces que también es muy lindo ver cómo podríamos como construir la narrativa paralela de quienes en México también están como pensando en estas figuras que son el público y lo político en tensión dentro del dispositivo de lo teatral, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido, me interesa mucho también cómo esa película o como tú dices, los ejemplos también pues, tienen algo que decir a México o estas escenas nos podemos vincular o son las mismas preguntas o preguntas parecidas regreso un poco a lo que dijiste ahorita al inicio, estos cambios estructurales o esos intentos de realmente cambiar algo estructural en el sentido de juegos de poder también, quién hace la programación de un festival y creo que estos dos casos también me han como que es también eso de ceder el poder, porque como dice el teatro infantil, que tienen 2 obras al año y una obra es por encargo de los niños, esto sí es una gran parte de poder. Y creo que, y justamente dándose cuenta de que el público es diverso, pero pues el nivel administrativo no, o los directores y todo, entonces es como estos intentos de no solamente por temática, sino realmente cambiar la estructura y en forma hacia una participación mayor y más diversa, eso me parece como muy interesante. Y lo del pueblo, que realmente fue tan plástico también, porque el señor que vimos, perdón, un poco el contexto, se llama Naturtheaterfestival, es en el Harz, es una selva en una zona muy remota de Alemania, donde tenían, por tradición también, estos escenarios, escenarios en el campo, así, donde se montaban obras como de folclore, entonces, y algunas caían en olvido, entonces era como reanimar este escenario, pero con, no sé, un festival de performance, con nuevos contenidos. Y esta zona también hay muchos neonazis, porque también había en el tiempo del este, entonces ahí la reunificación entre neonazis funcionó muy bien, porque pues los del oeste se mudaron ahí, entonces hay una zona muy difícil. Y al principio los del festival pensaron de que quizás a través del jurado podían jalar a los jóvenes, pero no les funcionó, entonces más bien algunos que ya pensionados o también los que ya estaban vinculados con el festival de alguna manera. Entonces, pero sin embargo, como en el caso del señor, que realmente cuando hablamos con él, pues tenía muchas opiniones homofóbicas, así.
pero por sorpresa así también pues eligiendo esta obra, entonces ya hasta sintiéndose orgulloso ya hasta después de haberla visto, y son estos momentos cuando te das cuenta de que ceder la responsabilidad y hacer cómplice o hacer participante a alguien con el poder de decisión también, pues puede abrir realmente como canales por donde se meten otras lecturas de repente. Y creo por eso para mí fue muy interesante estos como ejemplos de que realmente intentan cambiar algo en las estructuras de poder. Y también como en cuestiones de temáticas, como dice el teatrero, que pues no restringirlo siempre a las gente con migración, contexto migratorio, a las historias de migración o de exilio, entonces que también como de luchar por una libertad de discurso también, que me parece muy importante también, así como segundo paso, ¿ya? O el tercer paso, ya estamos en eso, así ya están en el escenario, pero pues que puedan contar las historias que ellas quieran. Sí, de acuerdo, porque es como si estuviéramos también expectando como distintas esferas de la representación, ¿no? Y el teatro nos permitiera, o el espacio del escénico nos permitiera hacer evidentes esas distintas capas, ¿no? Que creo que por algo también todos son proyectos escénicos y no de otra disciplina, ¿no? O sea, hay algo que se pone a jugar en una disciplina donde la representación está en tensión, donde los roles están en tensión, donde de pronto es tan evidente que desde el dispositivo tradicional de quienes espectan y quienes hablan hay una serie de jerarquías que se pueden dislocar rompiendo otros dispositivos, construyendo otras maneras de estar, ¿no? Uh-huh. No sé si justo perfecto, muy bien. Pues nada, además de felicitarte, agradecer todo este panorama que nos das, porque creo que si hay algo que se me queda aquí ahora es, y que me muestra también esto que nos has compartido tan generosamente del teatro independiente en Alemania, es la manera en que estamos expectando en México, ¿no? La manera en que miramos, la manera y el lugar también que le damos al espectador en el teatro en México todavía, ¿no? Entonces me hace repensar porque obviamente no expectamos igual que hace 10 años, ¿no? No expectamos ahora igual que hace, no sé, algunos meses que empezaron las guerras, es decir, nuestra mirada está cambiando constantemente, ¿no? Y creo que preguntarnos como artistas escénicos, que es desde dónde estamos también colocando al espectador, a dónde lo estamos colocando, para qué lo estamos colocando aquí, ¿no? Creo que lo que nos muestras, además de todos estos dispositivos y todas estas herramientas distintas, ¿no? De acercarse al espectador, pues a mí me hacen también repensar dónde estoy poniendo al espectador y desde dónde yo también estoy expectando ahora, ¿no? ¿Cuál es mi mirada? Y el para qué, ¿no? O sea, volverme a preguntar el para qué de la escena. Ajá. Y pues nada, eso me queda ahí en la mente, pensar, bueno, ya Rubén Ortiz por ahí anda haciendo algunas cosas en busca del espectador, pero creo que ahora nos toca también preguntarnos nosotros cómo estamos expectando esta nueva escena que queremos proyectar en el futuro, ¿no? Y pues obviamente como soy profesora universitaria y formo a nuevas personas que van a estar también ahí. Justo hoy en la mañana veía algunos de sus trabajos que están ya saliendo a la luz en este fin de semestre y veía esta necesidad también de colocar al espectador en otro lado y entonces eso me queda hoy, ¿no? Como yo decía, claro, estas nuevas generaciones están poniendo al espectador en otro lado, porque su mirada, por supuesto, es otra, ¿no? Entonces, creo que también nos ayuda a mí me ayuda a repensar al ver, por ejemplo, a los niños
¿no? Que están participando todo el tiempo y yo decía, claro, ahí hay otra mirada, ¿no? Hay otro acercamiento. Entonces, bueno, me quedo ahí con esta cosa dándome vueltas en la cabeza sobre la expectación. Muchísimas gracias. Ay, buenas noches a todos. Yo estoy aquí por invitación de Radio Educación porque ayer oí el programa de gente de cine y ahí nos invitaron a venir y pues disfruté muchísimo. Una película excelentísima que nos hace acercarnos a cómo se vive en otras sociedades, lo organizados, ordenados y artísticos que son en Alemania, porque aquí todavía no tenemos todo ese gran potencial teatral desarrollado, aún no. Allá, como dices, pues hay toda una tradición del teatro independiente, aquí no. Aquí lo hay, pero allá lo llevan a un extremo, ¿no? Y pues yo soy una persona muy politizada, soy psicoterapeuta, pero me gusta mucho pues la investigación política, la actualidad política de México, me encanta estar documentada, estar informada. Y esta película pues es toda una cátedra, es una cátedra para ver el potencial que aquí aún no se desarrolla de teatro. O sea, cómo es tan amplio. Los guiones, las narrativas, los temas que se pueden tratar y que se puede, como dice la compañera, involucrar al público. Aquí aún no se hace eso, pero ojalá esto nos dé muchas ideas para que lo hagamos aquí en México. Me encantó el que se dijera que cómo se está educando al espectador, al público. O sea, qué mensaje se quiere dar, cómo se quiere educar, cómo se quiere concientizar, evolucionar al público. O sea, eso es algo que el teatro hace en todos los lugares del mundo y es algo maravilloso del teatro. Es un arte súper. Entonces, pues, muchas gracias porque yo creo que este documental exige mucho análisis, demasiado rico para que desde muchos puntos de vista se aproveche aquí en México. Y yo creo que pues cada quien tiene un mensaje que dar al mundo. Y ojalá ese mensaje se base en la justicia, en la verdad, en la inclusión y en los valores superiores del ser humano, porque todos somos una conciencia. Entonces somos creadores, todos somos creadores. Y donde ponemos nuestra mirada, eso le estamos dando, lo estamos haciendo materializarse. Entonces, ahí se basa la educación de la humanidad, o sea, en qué estamos poniendo la energía y a qué le estamos dando creación material. Es algo maravilloso, muchas gracias. Gracias, Janina. Gracias. Y a todo el equipo que participó. Muchas gracias. Solo quisiera anotar que no soy gran fan de comparar países o comparar como estados o comparar cosas que son muy distintas, comparar culturas. No se trata, creo, de eso, sino ver detenidamente a cada caso y ver qué riquezas y qué estatus o qué arte hay. Y también la idea de educar al público creo que también no funcionaría, porque pues es más bien, a veces es al revés, creo, como dijiste tú, como ¿dónde está el espectador? ¿Dónde estoy yo también?
Y estos como más formatos paternalistas, un poco de educar al público, creo que estos no funcionarían ya, sino más bien como vemos estos intentos de realmente darle otro papel, dar nosotros o los teatreros otros papeles y co-crear en una manera diferente como se hiciera quizás antes. Bueno, querida Janina, pues felicidades nuevamente. Cada película que veo tuya tiene un elemento de innovación que uno piensa que está muy informado de cosas y sacas algo fuera del radar que de inmediato jala la atención, ¿no? Entonces, nuevamente, felicidades por este material tan interesante. Me da esperanza que haya esta creatividad para combatir este fascismo que está envolviendo al mundo, no solamente a Alemania, en nivel general. Aquí en México lo que ha surgido es lo que le llaman la Liga Cultural Antifascista. Se tiene esta idea de, precisamente esta inquietud de cómo combatir el discurso de la derecha, cómo esta derecha se ha querido apropiar de palabras, de lenguaje que vienen de la libertad, de la democracia, y ellos lo utilizan a favor del individualismo, a favor de la represión, a favor del autoritarismo. Entonces, precisamente viendo todas estas puestas en escena y pensando en lo que se quiere hacer con la Liga Cultural Antifascista, yo, bueno, supongo que aquí hay gente de teatro, espero que haya gente de teatro, pero necesitamos generar, no sé, talleres, ver de qué manera trasladar estas propuestas, si es posible, a actividades aquí en México. Yo la verdad quisiera ver cómo puedo yo mostrarle a las personas que están en la Liga Cultural Antifascista este material. Ahí hay gente de teatro para difundirlo, ¿no? Para ver qué podemos empezar a hacer aquí en México a este respecto. Por supuesto, con el elemento mexicano, con el elemento de la circunstancia, del contexto nacional de este país, ¿no? Entonces, a ver si luego me das el tip de cómo puedo compartir esta película con compañeros, con compañeras de la escena artística, para que se vaya estas ideas tan interesantes, tan buenas, que ellos vayan procesando. Yo soy músico principalmente, pero la cuestión escénica, yo conozco gente aquí que podría serle de interés esto, ¿no? Le tomo el punto de lo político. Muy preocupante lo que está pasando en el mundo con este surgimiento de la derecha. Y me llama la atención que es otra vez en el este de Alemania, donde se tienen las situaciones más extremas. Ahí Chemnitz, Zwickau, Jena, todas estas ciudades del este de Alemania. Realmente la unificación no sirvió, al parecer, o no funcionó como esperaban los alemanes. Quería yo preguntarte allí, ¿cuál es la perspectiva ahorita? ¿Sigue creciendo la AfD? ¿Sigue creciendo la popularidad de la derecha? ¿Cómo ha afectado? Porque esta película, bueno, en 2023, ¿verdad? Estamos hablando de que todavía no teníamos tan presente lo de Palestina. Estaba empezando el asunto con Gaza, estaba empezando el asunto con Ucrania. ¿Cómo ha evolucionado eso ahora? Allá en Alemania, ¿cómo se ha dado? ¿Ha acentuado más a la derecha? ¿Le ha impulsado más estas guerras? ¿O ha hecho que la gente empiece a concientizarse más? Porque a mí me da mucha esperanza ver a los niños actuando y haciendo y hablando de cuestiones sociopolíticas. ¿Cuál es tu impresión a ese respecto? ¿Y qué te gustaría que esta película, cómo te gustaría que esta película incidiera en la gente? O sea, son dos cosas, ¿no? Espero, y muchas gracias, felicidades. Gracias. Pues creo que la situación política o el auge de la ultraderecha no ha disminuido, sino sigue creciendo. Lo interesante también es de que también llega a niveles muy altos en regiones que no están tan renegados, así como, o que hay como, no sé, muchos votantes en regiones donde no hay muchos migrantes, así que no hay una correlación directa con que mi ciudad está lleno de migrantes, me quitan el trabajo, pues a ellos les pagan dinero y yo no tengo nada, no, así como el nivel de riqueza también
y la cantidad de votos por la ultraderecha no está vinculada en el sentido de que los pobres, abnegados, renegados votan porque, no sé, la unificación fue tan mal para ellos, entonces pues, la alternativa es la alternativa para así no es, así como que son votos de protesta. Pero también llegas a un momento de que, como dije, la AfD está por la entidad estatal de la Constitución, algo así, Verfassungsschutz, no sé cómo es, que es la entidad estatal que cuida de que la Constitución, digamos, y ellos así pues, declararon después de todos unos análisis, investigaciones, de que la AfD es ultraderecha. Entonces ya no puedes decir, yo lo voto por protesta, sino tú sabes a quién estás votando. Entonces, sí, es complejo porque son las relaciones atrás. Siento de que pues en los últimos años la polarización ha aumentado en todo, así. Y para la película, pues la película luego está ya libre, tiene libre acceso en el internet, en la página del Fonds Darstellende Künste, luego te paso. Pero si la buscan, sí, bueno, está. Gracias. Pero sí, está, y la película, a mí me encantaría que circule, y realmente me está sorprendiendo, porque de repente estás tan sumergido en el trabajo de que no, y la quieres sacar, y siento de que es también un trabajo diferente a otros trabajos míos, en el sentido de que es más un ensayo, una exploración que una historia, y yo ya después siempre pregunto, yo la siento a veces muy densa también, pero y me sorprende de repente de que también hay tantos como links entre, para un público no alemán, digamos, o hasta para gente no teatrera también, así. Entonces es como, apenas lo estoy descubriendo y me encanta mucho, y pues la película, como digo, está por un lado. Se puede, igual en Alemania también la hicimos para que circule, para que también se puedan hacer eventos para apoyar a los grupos que están trabajando en los campos, para, no sé, justamente de apoyar las iniciativas así de grassroots que hay, para que hagan un fin de semana con ellos, o para juntar en el pueblo para verla, o así como crear un poco estos espacios de lo que estaba viendo, donde sí podemos ensayar empatía, no sé, ponerlos en el pie de los demás, como discutir de manera controversa sin que haya como frentes inmediatos, y un poco de crear estos, pues reanudar como diálogos o triálogos o cuatrálogos, así. Y eso siento de que el teatro pues, puede tener esta capacidad de crear esos espacios. Bueno, felicitaciones por la película. Me gustaría preguntarte, durante el proceso de investigación, más allá del teatro, había como un subtítulo en el flyer que decía ataca al arte, ataca a la cultura, no lo recuerdo muy claramente, pero en los paralelismos de estos ataques al arte hay un recorte presupuestal perpetuo para la cultura y las artes a nivel global, y se percibe en distintas dimensiones, desde México, desde Europa, etcétera. En esta investigación, el cine contiene varias artes, música, literatura, etcétera. ¿Cómo lo percibes? ¿Alcanzaste a percibir algo en el resto de las artes? ¿Cómo se está viviendo en Europa y en Alemania precisamente este recorte presupuestal donde todo el arte está, digamos, ya más que precarizado? Pues no, francamente hablando, no he visto o no me he metido en ver como las consecuencias de los recortes presupuestales en otras artes. En Alemania también ha sido un momento como ambiguo, porque de repente, como al año de la pandemia o medio año de la pandemia, de repente sí había bastantes fondos para las artes independientes, y no solamente el teatro.
Y de repente, porque justamente se dieron cuenta de que, no sé, el teatro independiente no tenía como la infraestructura como un elenco en un teatro donde siguen pagando un sueldo, aunque sea menos, aunque no puedan actuar, digamos. Pero toda la escena independiente pues no tiene ingresos, entonces de repente pues este fondo el ministro de Cultura se dio cuenta que hay una gran parte de que no tiene nada. Así porque pues, durante años no podían trabajar, no podían presentar nada. Entonces, sí se movilizó bastante dinero y además también, por lo menos en el caso del teatro, lo que pasó es que ensayaron también con nuevas estructuras de financiamiento, porque como no se podían presentar, pues financiaron procesos de investigación, de preparación, de que todos estos momentos de crear que normalmente no son pagados. Entonces, de repente cambió un poco la política de financiamiento, fuera de solamente ubicado a la presentación y más en los procesos de creación. Y había, como digo, pues había dinero para hacer películas como esta, que antes tampoco. Pero después, y había mucha creatividad y como mucha calidad también, porque de repente la gente tenía tiempo y dinero para desarrollar cosas. Pero como después del pandemia se recortaron nuevamente los presupuestos y pues se fue, eso daña a la calidad, a la cantidad y la calidad de vida de los artistas igualmente. Sí, lo siento, en los otros artes no soy quien pueda describirlos. Para el cine hay recortes, pero también muchas veces como hay necesidad de recortes por falta de presupuesto, pero también a veces lo vinculan con reestructuración del sistema de financiamiento, que puede ser por el bien o por el mal. A veces lo toman como chance para quitar los viejos, como viejos sistemas que ya no funcionan, pero que sigan vigentes por años. Entonces, a veces hasta eso puede causar una estructura mejor o más adaptada a las realidades de creación que antes, pero menos dinero siempre sigue siendo menos dinero. Pues sí. Muchas felicidades, Janina, por la película y por la investigación, que me parece que es muy optimista, deja un sabor de boca donde habla sobre el poder del teatro, ¿no? Y eso de verdad es plausible en un panorama tan pesimista que estamos viviendo actualmente. Y mi pregunta se vincula con lo que ya estás exponiendo. En esta investigación, la pregunta sería si lograste descubrir o enterarte quién financia estos proyectos que tienen que ver con la diversidad. Y la segunda pregunta tiene que ver, ¿qué significa ser un grupo independiente en Alemania como lo planteas? Porque en México tenemos como una idea, ¿no? Que como tú más o menos sabes, vivimos a veces de apoyos del propio artista que pone su dinero, de préstamos, de pedir un teatro, y hay una relación con la institución. Y la siguiente pregunta también tiene que ver con producción y cómo se refleja, digamos, una pregunta que yo te quisiera hacer como artista es, desde tu mirada artística y política, ¿quién tiene que pagar para producir arte y quién tendría que pagar para verlo? Eso, gracias. Pues, a ver, buena pregunta. Pero empiezo con qué significa hacer teatro independiente o cómo funciona. Hay independiente, por un lado, hay este sistema de teatros municipales que históricamente crecidos y que se mantienen. Entonces, ahí son como grupos, elencos estables. Y todo eso. Luego hay estos escenas de teatro independiente que, por un lado, son también son o por proyectos o por colectivos, y también de repente como Rimini Protocolo, otros grupos que ya llevan 20 años, 30 años trabajando juntos y ya no son como el grupillo así independiente chiquito, sino trabajan como empresas internacionalmente también, con fondos internacionales, con coproducciones internacionales. Ahí, independientes significa no ser independiente del Estado, significa no formar parte del sistema municipal de teatro.
Y de ahí, como vemos también, no sé, del grupo de un dúo de acrobacias hasta grupos como Shishi Pop o Rimini Protocol que llevan, pues, como digo, llevan trabajando 30 años. Hay diferentes como sistemas de financiamiento para diferentes etapas de un grupo también, hay diferentes formatos de algunos que no sé, es para como de financiar los que ya han obtenido un cierto reconocimiento y nivel de trabajo, pues les pagan como, les financian 3 años para también tener más seguridad de planeación, como son colectivos que llevan años trabajando juntos, que no son como proyectos aislados. También obviamente es difícil porque llegan las generaciones nuevas y también ya son establecidos, pues el fondo para grupos es limitado, entonces ¿qué haces con los que vienen atrás? Y no para que no solamente se queden como las vacas sagradas en el sistema de financiamiento. Entonces, pues sí, son como cuestiones también de que no hay dinero para todos, obviamente, pero hay un sistema bastante como diferenciado de formas de financiar a diferentes formatos y formas de teatro independiente. Eso por uno. Y la otra, ¿quién paga y quién paga por ver? Sí, no sé. Es una pregunta que me vengo haciendo a partir de conocer los sistemas de producción de distintos países, ¿no? Estados Unidos produce de una manera, Latinoamérica de otra, México tiene un sistema muy mixto, ¿no? Que a veces me hace pensar que tal vez estamos mejor de lo que creemos, no lo sé. Y me surge la pregunta, ¿quién tendría que pagar por producir arte y quién tendría que pagar por verlo? Digo, sé que es una pregunta amplia, pero me interesa más tu visión artística, política, ¿no? Sí, inmediatamente me hace recordar hace años trabajando aquí sobre el teatro popular, que también estábamos investigando qué forma de financiamiento hay detrás, también en correlación de independencia hacia el Estado. Y ahí, por ejemplo, era de que nunca había obras de entrada libre porque la gente no piensa que no es válido. Entonces, aunque sean 10 pesitos o algo, pues tenía que tener precio para que pues, valga algo para ir. Eso siempre quedó muy pues, lo recuerdo siempre. Por eso de quién paga para verlo. Hay una gran también, ¿cómo se llama? Discusión o también no muy, ¿cómo se llama? No muy, bueno, son polémicas, por ejemplo, justamente de que es parte de la política popular también, de que, por ejemplo, un lugar en la ópera, como la ópera está subvencionada, entonces un lugar en la ópera al año cuesta no sé cuántos mil o por función, son sumas bastantes así. Entonces, de repente también en cuestiones de reducción de presupuestos están como poniendo abriendo como antagonismos, así como ¿qué tiene la mujer, la cajera en el supermercado? ¿Qué gana con que no sé, el Estado financia con mucho dinero un asiento en la ópera? Entonces hay que tener mucho cuidado, creo, en estas relaciones de quién tiene que pagar o para quién, porque no hay, bueno, eso abre la puerta a como de realmente hacer cuentas feas o cuentas, no sé cómo decir, injustas, que no así como pone en jaque al sistema en sí. Y además, como quién sabe lo que diría la cajera. El ministro que abrió esta polémica ni habla con la cajera, me imagino. Entonces, así como yo estoy convencida de que el Estado tiene que financiar el arte también, y eso manteniendo la libertad de expresión totalmente. Ahorita tenemos en Alemania, justamente a través de nuestro nuevo ministro de Cultura, estos debates porque él se está interviniendo activamente en cuestiones de financiamiento. Y pensamos de que, no sé, es la libertad de expresión y la libertad de expresión artística es uno de los grandes valores de la Constitución alemana, de la historia alemana, cuando se puede.
Y entonces como sí, son justamente estos campos de batalla que hasta a nivel de política oficial se están pasando en Alemania ahorita. Okay, creo que tenemos tiempo para una última. Buenas noches. Muchas felicidades, Janina. Es una buena ocasión para reencontrarnos después de algunos años. Ver teatro a través del cine es una cosa seria. Si esto hubiera sido una invitación para ver a una compañía, a una agrupación alemana presentándonos alguna de las piezas que acá se muestran, ya hubiera sido una ganancia. Pero esta aportación que hace todo el equipo que produce este documental, nos recuerda, aunque tú digas que no es bueno, no está fácil hacer comparaciones, que en México tenemos un pendiente enorme que es dejar de ser archipiélago. En México hay un montón de compañías pequeñas, medianas y grandes que se reclaman independientes. Ya por acá se dijo, y es verdad, el término independiente en México ha generado cualquier cantidad de discusiones porque nunca ha quedado claro independiente de qué, independiente de quién, si te pagan pero no te limitan, si la libertad de expresión está condicionada al presupuesto o a las simpatías con el régimen dominante. Por lo tanto, no necesitamos meternos en esa discusión. Si tú nos presentas como ahora lo haces, un no archipiélago, sino esta visión bucólica de orden, pulcritud, disposición del público, pues déjame decirte, como acá en México decimos, se nos cae la baba de envidia. Porque efectivamente nada tiene que ver inmediatamente con nuestra experiencia como hacedores de teatro fundamentalmente independiente. Y por lo tanto nos preguntamos, como aquí ya se ha hecho también, ¿a qué público nos estamos refiriendo? Así como no hemos logrado resolver el asunto del término independiente, tampoco sabemos exactamente cómo crear público. Cada nuevo régimen en México dice que hay que crear públicos para las artes plásticas, para la música, para el teatro también, y no hemos logrado avanzar prácticamente nada. O lo que creíamos que podíamos haber avanzado, igual que les sucedió a ustedes en Alemania, acá en México la pandemia pues le echó para atrás. Y hoy, a menos que alguien me desmienta, el teatro y muchas de las otras manifestaciones artísticas están expulsadas de la formación escolar, de los educandos de nivel básico y media superior fundamentalmente. Y fue gracias a la pandemia. Todos los que teníamos de alguna forma contacto con la enseñanza o las visitas al teatro escolar, fuimos expulsados. Y desde entonces no se ha recuperado. Y entonces hoy tenemos licenciados, doctores, maestros, que han pasado años sin ver, hacer o estar en el teatro. Es increíble. Y entonces, ¿dónde ensayan? ¿O dónde se permiten defenderse un poco de lo que ustedes, tú, en esta película estupenda, nos muestra como los contextos? Es natural, por supuesto, que en el contexto actual en Europa, en general, en Alemania en particular, teman por el neonazismo. Acá en México, ¿por qué habríamos de temer? ¿Por el neopanismo? No encuentro cómo. ¿Por el neopriismo? Pues ¿por cuánto? ¿De qué entonces temas podemos agarrarnos? Sí, la diversidad, sí, la violencia, por ejemplo. Entonces, el catálogo temático que aparece un poco disuelto en esta visión estupenda, maravillosa, envidiable que se presenta en la película, en México resulta un poco estremecedora porque nos está abriendo una panorámica que aún está pendiente. Que el teatro tendría que empezar a pensar muy seriamente cómo las nuevas estrategias para dejar de ser archipiélago. Hoy, si no tienes el amparo de las universidades o la posibilidad de haber pasado de la mesa 2 a la mesa 4, a la mesa 6 para presentar un proyecto, pareciera que no existen.
pero te asomas tantito a las provincias, a las comunidades y resulta que sí están haciendo teatro. No más que el teatro que están haciendo no entra ni siquiera en el panorama del teatro independiente, lo hacen como un mecanismo de defensa y de supervivencia y no tiene necesariamente una pretensión artística. Por ello, el que ustedes traigan hasta acá, aquí al instituto, y que tú vuelvas a presentarnos esta provocación, me parece extraordinario. Yo lo celebro y creo en efecto que tendríamos que bajarla a las comunidades y a empezar a discutir cómo tenemos todavía tiempo para poder revertir este nudo de contextos que nos están ahogando y que también podrían salir por el teatro, entre otras muchas manifestaciones. Gracias al instituto y gracias, Janina, por haber traído esta gran provocación. Igual si quieren, yo creo que Janina se va a quedar unos minutitos más, entonces se pueden acercar con más preguntas y comentarios. Sí, pues ya estamos cerrando. Igual no quisiera como dejar de comentar sobre lo que se ha compartido sobre la escena mexicana y también insistir en que los proyectos que elegiste, ¿no?, de alguna manera construyen este mapa que como bien señalaron es esperanzador y para mí fue muy estimulante, pero sin duda deja de lado también a muchos otros proyectos que desde el teatro en Alemania están reafirmando estas estructuras tradicionales y de poder y están también trabajando en otros discursos, ¿no? Y pienso que en ese sentido también me interesa como poner la lupa en aquellos proyectos que aquí en México también están desarrollando otros dispositivos, otras teatralidades que dialogan con el entorno, que dialogan con el contexto político, que están trabajando con temas que nos vibran, que son pertinentes y que sobre todo piensan a la figura de los públicos y del espectador como co-creadoras y co-creadores o como partícipes desde un lugar que no es tradicional y que no es jerárquico, porque sí existen, ¿no? Entonces sí los hay, como para ampliar esa mirada. Agradecerte muchísimo, Janina, por este espacio que fue maravilloso. No sé si tú quieras cerrar con algunas palabras. Por mi parte también sería todo. Agradecerle muchísimo al Goethe Institut por esta invitación maravillosa, Jessica, a todo el equipo y gracias a ustedes, por supuesto, por estar aquí y por su participación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.